Arturo Cano es un periodista de larga trayectoria. Sus crónicas buscan dar voz al México profundo, a quienes no se les ha permitido hablar, y retratar la profundidad del dolor en la pobreza cotidiana y la violencia sistémica. Su trabajo ha narrado momentos cruciales de nuestra historia reciente en México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Honduras y Estados Unidos. Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros Salinas a juicio y Doña Perpetua, una biografía política de la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo. Actualmente es cronista para el diario La Jornada, donde fundó y dirigió durante 8 años el suplemento político Maciosare. Aquí estamos para otro programa Diálogos por la Democracia con un gran invitado, Arturo Cano. Bienvenido aquí a TV UNAM. Muchas gracias, John, por la invitación y gracias a todos quienes nos miran y nos siguen. Pues un honor tenerte, Arturo. De veras, para mí eres pues, un ejemplo del periodismo comprometido, objetivo también. ¿Cómo logras esa síntesis muy especial tuya entre el oficio periodístico de reportar las cosas como son, combinado con un compromiso pues, muy claro con la justicia, con la sociedad? Mantener la objetividad y el compromiso no es siempre lo más sencillo. ¿Cómo construyes tus narrativas? Bueno, dice el lugar común que infancia es destino, ¿no? Yo crecí en escuelas normales rurales porque mi madre era profesora fue profesora de varias escuelas normales. Uh-huh. De hecho, regresamos a la zona conurbada de la Ciudad de México después de que Díaz Ordaz cerró la escuela normal para mujeres de Palmira, Morelos, uh-huh, que fue la última donde vivimos. La mayor parte de los años que vivimos en las normales rurales viví en la del Meche Hidalgo, uh-huh, desaparecida años después por la acción de 2 personajes que fueron gobernadores del estado de Hidalgo. Y ahora en proceso de recuperación, ¿no? Ahora en proceso de recuperación, uh-huh, pero 2 personajes importantes, uno llamado Miguel Ángel Osorio Chong, uh-huh, y otro Jesús Murillo Caram, ¿no? Que desaparecieron en esa escuela porque les resultaba un estorbo. Esa escuela del Meche fue durante muchísimos años la sede nacional, uh-huh, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la federación que une a los normalistas rurales del país. Bueno, yo creo que esos años de vivir conocer la realidad, claro, de esos lugares donde estaban enclavadas las normales rurales, pues me hizo que para mí el conocimiento de la gente común, el conocimiento de los problemas de la pobreza, de la desigualdad, pues no es algo que yo haya aprendido en los libros, es algo que viví desde claro, niño, con un contacto muy cercano, porque estas escuelas por lo general estaban enclavadas en lugares muy, muy pobres. Claro, bueno, en Hidalgo el Meje está en el corazón del Mezquital, que es la zona indígena más fuerte, con raíces culturales hermosas, pero con mucha pobreza y sufrimiento, por supuesto. Sí, ahí es donde nació, en Tepatepec, que es el pueblo que está al lado, uh-huh, de la normal, la senadora Xóchitl Gálvez, por, uh-huh, cierto. Ah, mira. ¿No? Pero bueno, su familia era dueña de las farmacias de ahí, de esa zona, ¿no? Era otro nivel social, digamos, el que tenían. Yo mismo fui maestro de primaria porque, uh-huh, estudié, sabes que las familias normalistas, uh-huh, era costumbre que pues vas y te metes a la normal porque sales, claro, y ya después tú puedes trabajar y mantenerte otros estudios. Yo mismo fui normalista, profesor normalista algunos años aquí en zonas marginadas de la Ciudad de México, pero muy pronto el anzuelo del periodismo pues me atrajo y dejé el magisterio. De hecho, cuando fui profesor, pues también hacía algunos ejercicios de periódicos desde claro, normalista y luego ya como docente, ¿no? Entonces me fui metiendo poco a poco al periodismo, pero siempre desde la perspectiva de los de abajo. Cuando ya me hice profesional y con el correr de los años, trabajé en el diario Reforma, por ejemplo, uh-huh, y ahí decían mis colegas, mis compañeros periodistas, no tan en broma, que todos los temas que tuvieran que ver con menos de 2 salarios mínimos me tocaban a mí. ¿Qué cosas? Era un poco la broma, ¿no? Incluso de esos años que trabajé en Reforma y que, uh-huh, pude viajar prácticamente por todo el país, como después lo seguí haciendo ya en la jornada,
pues pude reunir una serie de crónicas y publiqué un primer libro que se llama México de Salario Mínimo, que hace referencia justamente a esa condición, broma. o a esa broma, y por otro lado también a la mayoría de los temas que abordo en ese libro, en esas crónicas, ¿no? En el caso de el norte, pues las historias de Maquilatitlán, en el caso de Tabasco, el conflicto por los derrames de petróleos mexicanos, en fin, en el caso de Ciudad Juárez, una crónica publicada en el 96 con el título de Morir en la número 1. Debe haber sido, yo creo, uno de los primeros trabajos que visibilizan el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? Sí, nada más regresando por un momento a lo del normalismo, me parece muy importante ese referente personal e histórico, porque esta formación magisterial es algo muy único en México, yo creo, ¿no? Ese compromiso desde la época postrevolucionaria con la construcción de estos normales, el compromiso con la educación comunitaria, muchas veces en los pueblos indígenas, ha sido un semillero, pues, desde Lucio y Genaro, Rubén Jaramillo, todo el mundo, una gran concierto de líderes sociales de izquierda de México que vienen del normalismo. Y esta formación es algo para mí pues esencial en la construcción de la cultura política crítica de México en general, ¿o exagero? No, sin duda hay un importante papel del magisterio en todas las luchas sociales, digamos, en el movimiento campesino, en el movimiento urbano popular. Así siempre es. hay maestros que se aparecen, ¿no? Sobre eso hemos escrito muchos trabajos que cuentan las historias de cómo el maestro en muchas comunidades es no solo el maestro, sino también el abogado, también el único que lleva los rudimentos de higiene y algunos hasta primeros auxilios, en fin, en muchas comunidades. Es el papel que juega el magisterio, aunque el normalismo rural también dio personajes del otro bando, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Un secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, Carlos Jonguitud, por ejemplo. Así ¿no? es. O Loján, ¿no? También era maestro, ¿no? Sí, pues. Claro, pero es algo, es un eje vertebral de esa formación del Estado moderno mexicano del siglo XX, que nos obliga a reflexionar, y fue lo fuerte, por ejemplo, de la reforma educativa y el Pacto por México de Peña Nieto, ¿no? De hecho, que ellos pusieran en el centro de sus reformas esta reforma educativa para expulsar, supuesta educativa, ¿no? Pero con una intención tan política y clara de despedir y marginar a los maestros más críticos, más izquierdosos, y al final de cuentas la posibilidad pues yo creo que fue una victoria realmente del magisterio al revertir, por lo menos evitar los despidos masivos, frenar la privatización educativa que estaba en pie, y explicó en mucho el vuelco electoral social de 2018, ¿no? Esa participación tan importante del magisterio. Pues los maestros están presentes en todos los partidos políticos y sin duda jugaron un papel fundamental en el triunfo de Andrés Manuel, desde muchas trincheras muy distintas, ¿no? Una porción de la CENTE, el grupo del Bester Gordillo, y muchos maestros de base sin partido, muchos maestros, ¿no? Eso me refiero, que estuvieron apoyando. Bueno, pero también esas estructuras ahí estuvieron, ¿no? Lo que ahora va a ser un nuevo partido, Redes Sociales Progresistas, también estuvo en la campaña, ¿no? A diferencia de 2006, cuando Andrés Manuel decidió que no quería nada con el Bester, pues en 2018 sí aceptó muchos apoyos, no solo el del Bester, muchos otros, ¿no? Fue, digamos, más pragmático. Claro. O armó un frente mucho más amplio. Pero pacto como tal con el Bester no hubo, ¿sí? ¿Así lo afirmas? No, yo creo que no lo hubo, y tan no lo hubo que hasta yo he escrito una crónica de las primeras reuniones ya en los días previos a que Andrés Manuel tomara la presidencia, reuniones donde el Bester llegó a la casa de Esteban Moctezuma como la reina, esperando que ahí le iban a entregar una bandeja de plata el sindicato, y pues se dio cuenta de que no iba a haber tal, ¿no?
Y bueno, pues ahora está muy fuera de las posibilidades de recuperar, al menos en un plazo corto, el sindicato, aunque va a tener partido político, ¿no? Claro, Yo bueno. creo que el presidente ha abierto interlocución con todos los actores del sindicato, incluso con la parte del sindicato que votó por el PRI y que le hizo un acto a José Antonio Meade, a la vieja usanza priista, ¿no? Claro, pero también con la CENTE, la izquierdosa, ¿no? Ah, bueno, O sea, es así. también es la Así otra es. porción que consideraba Andrés Manuel una parte más de la oligarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, incluso esas voces más radicales dentro de la CENTE han tenido que reconocer que pues tienen ahora una interlocución que, Así antes, es. que nunca antes tuvieron, ¿no? Así es. Creo que los ha recibido hasta ahora 14 o 15 veces. Así es, a los de eso la CENTE. jamás había sido el caso en los gobiernos anteriores. O sea, hay un vuelco, claro, en términos de una verdadera pluralidad y apertura. Ahora la izquierda, que antes pues literalmente mataban, reprimían, excluían a estos maestros más militantes de la CENTE, del ala progresista, y ahora ya dialogan directamente con ellos, incluso toman en cuenta una gran cantidad de sus demandas, exigencias. Pero pasemos a tus crónicas. Un incidente relacionado con lo que estamos hablando fue Nochistlán, el 16 de junio de 2016, Sí. ¿no? No, sí fue el 19 de 19. junio, claro, de 2016, hubo un ataque brutal. Para mí fue algo hasta peor que Ayotzinapa, que también estuviste ahí, no para minimizar a Ayotzinapa, sino esto ocurrió a plena luz del día, la llegada de Policía Federal, Gendarmería, policías estatales, a disparar abiertamente en contra de maestros y poblaciones que estaban protestando justamente en contra de la reforma educativa. Fuiste de los primeros reporteros nacionales que llegó a esta escena. Recuerdo muy bien leyendo esas crónicas tan ricas y sensibles. Cuéntame de esa cobertura en particular y pasamos con otras porque has hecho una gran trayectoria en estas materias. En ese tipo de coberturas siempre cuenta uno con el invaluable respaldo, apoyo, colaboración de los que se la rifan en el terreno, que son los colegas locales, los compañeros periodistas de los estados. Las fotos que conocemos de los disparos directos de la Policía Federal y de la Policía Estatal a los habitantes de Nochistlán y bueno, de toda la región mixteca, son por estos reporteros que llegaron ahí primero que nadie y que tuvieron la valentía y el arrojo de hacer ese trabajo, Sí. ¿no? Ahí lo que ocurrió fue una torpeza quizá, fíjate que muy ligada a la corrupción, porque es una parte todavía inexplorada de ese episodio de Nochistlán, que según me contó un colaborador de Gabino Cue, la Policía Federal mandó solamente a la mitad de los efectivos que había prometido. Era práctica común, ya lo sabemos ahora, que para quedarse con los viáticos o con otros gastos de los elementos policíacos, pues decían que iban a mandar 800 y mandaban 400, o 400 Mira. y mandaban 200. El caso es que ahí mandaron muy pocos. Cuando llegan al punto donde estaba el bloqueo carretero, realmente eran muy pocas personas las que estaban ahí. Y la policía ahuevonada, torpemente dirigida, etc., se mete se mete con facilidad a la comunidad y ahí es donde algunos pobladores toman a policías. Entonces aquello se convirtió en una batalla porque había rehenes de ambos bandos y la respuesta gubernamental fue tiros, más represión, persecución. Aquello se saldó pues con la muerte de 9 personas, me parece. Pues una docena, sí. Y más de 100 heridos de balas. ¿Sí? Muchos heridos, digamos, y un tema en el que finalmente no se ha hecho justicia, ¿no? Sigue ahí pendiente ese asunto. Lo que sí ocurrió con el tema de Nochistlán es que tuvieron que dar marcha atrás en la velocidad que traían impuesta para la reforma educativa, que en realidad la reforma educativa de Peña y de Nuño nunca prosperó, nunca pasó Nuño decía que eran 5 grandes ejes los de su reforma educativa,
y que la evaluación solamente era uno de los puntos de uno de los grandes ejes, pues nunca pasaron de ahí, nunca hicieron nada más, porque en realidad era un proyecto dirigido a recuperar el control corporativo del magisterio y a imponer ciertas formas privatizadoras en el sistema educativo. Y fracasó, ¿no? al final de cuentas, así reforma, ¿no? Pues sí, Debido a esta... digo, porque no se podía hacer ninguna reforma iba a prosperar en ningún país del mundo, no solo en México, si se hacía contra los maestros. Así es. Ya no digas sin la colaboración de los maestros, era contra los maestros, ¿no? Como la buscaron hacer. Así es, sí, no, eso fue el error gravísimo y la victoria pues, gloriosa, al final de cuentas, no solamente de los maestros, sino de la sociedad mexicana al reconocer y apoyar a sus maestros, ¿no? Esa figura del maestro tan importante. Cuéntame, Ayotzinapa, fuiste también de los primeros reporteros, cronistas a nivel nacional en llegar a la escena, a Iguala. Me tocó todavía verle la cara al alcalde Abarca, José Luis Abarca. Antes de que lo detuvieran. Antes de que se fugara, porque recuerda que estuvo varios meses. Por supuesto, sí, no, sí. Hubo una sesión de cabildo, todavía convocó él a una sesión de cabildo, dio un discurso con su esposa a un lado. ¿Y ahí estuviste? Sí. O sea, si los policías hubieran reaccionado tan rápido como La Jornada y Arturo Cano, ya lo hubieran detenido inmediatamente. No, los policías le dieron cobertura y se fue tranquilamente. Se fue en la cara de todos, ¿no? Se fue en la cara de todos y con la protección del gobernador Ángel Aguirre Rivera, que, pues porque ahí estaba la policía ministerial, ¿cómo no iba a estar? O sea, él en esa sesión de cabildo anunció su renuncia con el discurso que le escribió a un diputado que por ahí ahora anda queriendo acercar a Morena. ¿Quién es? Es que recuerdo su apodo, pero le dicen el Zorrillo. Ah, bueno, ahorita nos acordamos. Era un diputado federal y del era PRD. Del PRD, de la corriente nueva izquierda, de los chuchos. ¿No? No, Ríos Peters. No, otro. Ese no era el Zorrillo, ese era el jaguar. ¿no? Ah, ok. Sí. Más bien me pareció ver un lindo gatito, pero... Bueno, entonces llegaste a Ayotzinapa. Ajá. Bueno, sí, a Iguala más bien. A Iguala, porque fue una cobertura que estuvimos haciendo entre un lugar y otro. Los primeros días ni siquiera se sabía que los muchachos estaban desaparecidos, ni siquiera sabíamos cuántos eran, ¿no? En las primeras notas que yo publico, por información que dan directamente los estudiantes, hablamos de 52 muchachos que no aparecían. Pero en aquellos primeros días todavía los propios padres de familia y los estudiantes suponían, esperaban, creían que en la huida, en estampida, después de la agresión y de que habían matado a algunos de sus compañeros ahí en esa noche trágica de Iguala, los muchachos habían huido al cerro o que algunos se habían ido a su pueblo. Claro. La lista se fue consolidando cuando las familias empezaron a llegar a la normal, a Ayotzinapa, y se fue configurando la lista de los 43 desaparecidos que conocemos hasta ahora, ¿no? Fue, digamos, es una cobertura llena de escenas que siempre estarán en la memoria, de escenas muy duras, muy fuertes, porque tras la tragedia de los muchachos emergió la otra tragedia, la que hemos llamado de los otros desaparecidos, de las decenas, centenares, miles de familias que habían reclamado por años que les hicieran caso con respecto de sus desaparecidos y que se sumaron a la movilización de los estudiantes de Ayotzinapa tratando de ser escuchados también. Recorrer los alrededores de Iguala, todos los cerros de Iguala eran cementerios, ¿no? Ir a visitar esas fosas que realmente es indescriptible o cuesta muchísimo trabajo describir un lugar de esos donde estos grupos criminales enterraban a sus víctimas después de hacerlas caminar hacia su propia muerte, ¿no? Y a veces hasta acabar sus propias tumbas. En fin, era pues el horror tras el horror y también ir viendo cómo en medio de ese dolor de los padres y las madres de familia iba surgiendo la rebeldía, la dignidad, la resistencia fundada en la esperanza de algún día poder volver a sus hijos, ¿no? Todo eso es una cobertura muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Yo estuve yendo durante pues algunos meses, varias veces y pues haciendo cobertura de todo. Si me permites, Arturo, vamos a ir un breve corte y regresamos para seguir hablando sobre este tema de Ayotzinapa y otras coberturas muy importantes que has hecho. No se vayan, ahorita regresamos aquí en Diálogo por la Democracia.
Aquí seguimos con nuestro gran amigo periodista Arturo Cano. Estamos hablando del tema de Ayotzinapa, tu llegada a Iguala, lo fuerte fue vivir y reportar y informar sobre ese acontecimiento, esa tragedia. Recuerdo muy bien leyendo tus crónicas, de las pocas que realmente le dio color a lo que estaba pasando y no se quedaba nada más en los encabezados, números, sino realmente exploraba lo que estaba pasando. Tendrías que tener una hipótesis propia sobre lo que realmente pasó. Es impresionante que hasta la fecha, por mucho que el gobierno federal nuevo, el observador, con Encinas, con otros, han estado empujando para encontrar la verdad verdadera, verdad histórica, todavía no sabemos exactamente qué pasó. ¿Cuál es tu hipótesis o qué es lo que ocurrió? Hace algún tiempo el abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dijo que con este gobierno se había logrado 70% de avance en la investigación. Yo creo para saber lo que ocurrió, pues tendríamos que aceptar primero que la verdad histórica de Murillo Karam fue solo un montaje para tratar de salir de eso está claro. De un tema que el gobierno de Peña no quería, que le costó 10 días en agarrar, en fin. Y creo que mientras no quede totalmente esclarecido el papel que desempeñó o no el ejército en esa noche de Iguala, en los días anteriores y los días posteriores, pues no podemos decir que está totalmente esclarecido el asunto de Ayotzinapa. Ahí entiendo que la resistencia ha sido muy fuerte. Aún en el gobierno actual. Aún en el gobierno actual, pues hay muchas resistencias no nada más del ejército, ¿no? Cuánto han tratado de seguir tapando a las autoridades locales de Guerrero la parte que les correspondían, ¿no? De eso también dependerá que haya una verdadera alternancia en Guerrero, pues, al nivel de gobernatura. Pues sí, eso va a ser fundamental, ¿no? Para que las cosas cambien, aunque en algunas regiones o lugares esos cambios van a ser todavía más complicados. Voy a relacionar un cacicazgo local con los sucesos de Iguala. El municipio vecino, y lo conozco bien porque parte de mi familia es originaria de ese lugar, de Huitzuco, Guerrero, se llama Huitzuco de los Figueroa. Claro. Ese es el nombre del municipio. Le preguntaba yo alguna vez a un dirigente del grupo que se ha hecho llamar Los Otros Desaparecidos, que es de Huitzuco. Oye, aquí en Huitzuco, cuya historia yo conozco desde niño, le decía yo, aquí en Huitzuco se mueve la hoja de un árbol sin que sepan los Figueroa. Y me dijo él, pues por supuesto que no. Sí. Bueno, y está comprobado que la policía de Huitzuco fue una de las participantes en la desaparición. Y la familia Figueroa es un poder fáctico de generaciones. Lázaro Mazón, que era de Morena, igualteco. No, de Morena no. Iba a ser candidato del PRD. Bueno, sí. Nunca. Bueno, pero era cercano a Andrés Manuel en algún momento. Un momento. ¿No? Era cercano a Andrés Manuel en algún momento. Digo, precisamente por la tragedia de Iguala fue que desapareció del escenario y que ya se distanció. Pero Lázaro Mazón decía como hipótesis, ¿no?, que toda la bronca contra Abarca se basaba en que Abarca había armado un frente de alcaldes del norte del estado para comprar el fertilizante sin tener que comprárselo a la empresa de Figueroa. Que sí, es que conocida controla el fertilizante y el transporte del fertilizante. Bueno, digamos, eso solamente para mencionar algunos cabos que mientras no se resuelvan, no se investiguen, pues no va a haber una solución completa al caso de se va de fondo este tema, por eso ha sido tan difícil. No es solamente una cuestión de narcos contra un blanco equivocado, sino es un asunto que toca las fibras del sistema político mexicano. Por eso sería tan importante que se elevara a nivel nacional e internacional, fue el Estado, y que se volviera un centro de lucha para el cambio político en el país, ¿no? Pues por lo pronto ahí se juega el prestigio y una trayectoria muy limpia de Alejandro Encinas, ¿no? Que tiene en este tema una de sus encomiendas principales. Sí, sí. Entonces, sí, no, pues ahí va avanzando, pero sí es impresionante que tantos años han pasado y que todavía no sabemos dónde están, ¿no? Cuéntame, tú has tenido también una gran trayectoria internacional haciendo coberturas importantes
pues eres uno de esos cronistas, reporteros intrépidos más importantes, como enviado especial a escenarios internacionales. Yo pienso, veo ahí con risa a algunos locutores, por ejemplo, de Televisa, que les gusta aparecer ahí en Irak, ¿no? Ahí nosotros somos los representantes de los medios mexicanos, pero en realidad los que están arriesgando el físico y la vida son personas como tú, que van a Honduras, a Brasil, a Ecuador, a Ecuador también, ¿o no? Bolivia, Sí, también Bolivia, Venezuela, en los momentos más álgidos y históricos en el desarrollo político y social de la región. Cuéntame de algunas de las experiencias más interesantes. Habría muchas cosas que contar, pero fíjate que voy a empezar por una que tiene que ver con Venezuela. Tanto temieron, tanto anunciaron que Andrés Manuel nos iba a llevar a ser la Venezuela del Norte, que una parte de la oposición mexicana se ha convertido en la oposición venezolana sin que Andrés Manuel sea Chávez ni nada por el estilo, ¿no? Exacto, se pierden en sus propias fantasías. ¿Y a qué me refiero yo? Me tocó cubrir el paro petrolero en 2002 cuando quisieron tumbar a Chávez parando toda la industria petrolera. Al cabo fueron derrotados porque Chávez resistió y bueno, salió. Se hizo el golpe en ese contexto también, ¿no? Intento de golpe, ¿no? No, eso fue un año después, okay. el paro petrolero. O sea, ya lo habían tratado de tumbar, el ejército había intervenido, luego el mismo ejército lo había devuelto al poder. Exacto. Y un año después Chávez decía, el Chávez pendejo se quedó el año pasado, ¿no? Eso era lo que decía Chávez. Pero ¿a qué me refiero con que se han vuelto eso? ¿Quiénes lideraban? ¿Quiénes eran los líderes del paro petrolero? El líder empresarial y el líder obrero que formalmente lo dirigían, no. Eran los dueños de los medios de comunicación, de las televisoras y de los principales periódicos. Dejaron de ser medios y se convirtieron en los instrumentos de la lucha destinada a derrocar a Chávez, a la mala, ¿no? Así es. Recuerdo, por ejemplo, las conferencias de prensa vespertinas de estos dos personajes. Eran muy curiosos porque el líder obrero tenía una expresión mucho más educada y culta que el líder empresarial, ¿no? Pues sí. Todo estaba al revésado. Bueno, suena lógico, sí. De hecho, desde una perspectiva más social. Sí, sí. Pero ellos tenían que esperar a que la televisora les dijera, sí, ya, ahora pueden empezar, ¿no? O sea, ellos no empezaban hasta que no les daban la orden los de la televisora. Como Televisa además, con Flores Cassette, ¿no? Así, sí, algo similar. Bueno, y además era la conferencia de prensa vespertina era transmitida en cadena nacional, o sea, se enlazaban en vivo para transmitir la conferencia de los opositores, ¿no? Entonces, eso motivó en Venezuela una gran discusión posterior sobre el papel de los medios. Claro. Y me recuerda mucho el papel que aquí está comenzando a jugar un diario de circulación nacional, claro, ¿verdad? Que ya es claramente un espacio de oposición, un espacio para tirar línea. Me recuerda mi visita al campamento de Frena hace unos días, unas semanas. Ya llevan ahí un buen rato, ¿verdad? Pero yo los fui a ver varios días y un día fui temprano antes de que amaneciera porque los quería ver sin cámara, casi ver cómo despertaban, ¿no? Eso me interesaba mucho. Si es que estaban ahí para empezar, ¿no? Bueno, eran 70, los conté porque hicieron su toque de Diana, y empezaron a hacer como su marchita matutina de calistenia y todo. Pero lo interesante fue ¿cuál era su toque de Diana? Era la voz de Carlos Loret. O sea, en una pantalla repetían una y otra vez algún programa de Loret, donde con esa voz medio chillante, medio que aturde, despotricaba contra Andrés Manuel, y la voz de Loret retumbaba en la pared de enfrente, la pared del Palacio Nacional. Y ese arrullo, más bien ese toque de Diana era el que despertaba a los campamentistas de Frena, ¿no? Entonces me hizo recordar mucho el papel de los medios de comunicación en la Venezuela de Chávez. Es muy interesante porque esto ha sido un fenómeno de toda la región, en Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil. Bueno, en Brasil Lula siempre se resistió, por ejemplo, a fortalecer medios independientes o medios estatales, ¿no? Él decía que para qué necesitaba eso, y bueno, él terminó con una aprobación más alta que la de Mandela, ¿no? Su gobierno.
Pero luego esos mismos medios a los que él no quiso enfrentar fueron los que jugaron un papel fundamental en el golpe en contra de Dilma Rousseff y en la llegada de Bolsonaro. Y encarcelamiento del mismo. Aunque ahora se arrepienta, ¿no? Porque ahora O Globo se da golpes de pecho con Bolsonaro en la presidencia, pero digamos jugaron un papel básico en la construcción de la narrativa para tumbar a la mala Dilma Rousseff. Aquí estuvo en este mismo programa Rafael Correa, que dice esto con mucha claridad, ¿no? Él dice que la principal fuerza neofascista, golpista en América Latina hoy es precisamente la prensa privada, un sector de la prensa privada. Y habla y dice que son pues, hipócritas los medios que se quejan cuando desde el gobierno se les critica, se les interpela, se defiende el Estado frente a los medios. Correa era muy beligerante con la prensa ecuatoriana. Así es, era más muy que duro. Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que mucho más. Discursivamente, porque él sí perseguía legalmente. Aquí en este gobierno no ha habido ninguna persecución en contra de nadie. En Ecuador tampoco se le puede llevar persecución, pero una autodefensa, ¿no? Legal como tal. ¿Cómo entrar en ese tema? Porque el segundo que los criticas, ¿no? El segundo que los tocas con el pétalo de una rosa, ¿no? Un adjetivo, ¿no? El presidente, por ejemplo, pasquín el mundo, ¿no? Dice sobre forma, pareciera que cayera el mundo entero. ¿Cómo abordar ese asunto? Los medios, como dices, están en una posición autoritaria ellos. ¿Cómo responder? ¿O simplemente no se debe responder? Pues yo pienso que primero no habría que responder como el presidente, porque eso de meter a todos en el mismo costal tampoco es ni justo, ni va al fondo del problema. O sea, creo que en un nivel están los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Que tienen intereses, que muchos de ellos incluso tienen intereses mucho más allá de su medio de comunicación. En realidad su medio de comunicación nada más es expresión del dinero que hicieron en otras áreas y necesitaban un medio de comunicación como un vehículo para defender sus intereses. En otra franja yo ubicaría a lo que hemos dado en llamar la comentocracia, o sea, un conjunto de opinadores donde hay algunos profesionales, otros que son políticos devenidos en comentaristas y otros que son los dueños de los micrófonos de oro desde el sexenio de Salinas, ¿no? O sea, personajes como Castañeda o Aguilar Camín. En un tercer bloque ubicaríamos a toda la tropa reporteril que se cocina aparte, ¿no? Tanto trabajadores de los medios de comunicación tradicionales como todo un ejército ¿Tú crees que el de presidente medios no reconoce independientes. eso? Él no se lanza contra los periodistas de a pie, de ninguna manera. Yo pienso que a veces hace generalizaciones que se pueden prestar. Te voy a poner este ejemplo. Pero te voy a poner este ejemplo de un reportero de tropa que ha estado en el corral de prensa desde las manifestaciones de 2006 de Andrés Manuel en el Zócalo. Digo, bueno, a él lo conocí mucho antes, ¿no? En 92 lo entrevisté, creo, por primera vez en Tabasco, pero para hablar de mítines ya de sus etapas de campaña presidencial. Nomás bastaba que Jesús Rodríguez empezara a echarse una arenga en contra de la prensa en abstracto para que la raza de la primera fila nos empezara a ofender, a gritar, a chayoteros y no sé qué, y cuando iba uno saliendo, era una gritadera, ¿no? O sea, la gente no necesariamente entiende esos matices y debería quedar muy claramente diferenciado lo que es la casta empresarial que domina los medios de lo que son los medios de comunicación. Está bien, pero sí reconoce que estructuralmente hay un asunto fuerte. Tú mismo lo estás reflejando en Venezuela, en otras situaciones que has cubierto de golpes, no sé qué tan relacionada sea con los medios, pero Honduras, me estabas platicando fuera del aire de tu experiencia en el golpe de Estado de Honduras. No, bueno, Honduras sí era la nada, no había ningún contrapeso en nada. Todos los medios de comunicación, con excepción de una televisora que creo que nada más se veía en Tegucigalpa y alrededores, pues casi todos los medios de comunicación era la narrativa golpista, ¿no? Total. En contra de Manuel Zelaya, un presidente progresista que intentaba pintar su raya con los Estados Unidos y no le perdonaron ni por pero además, unos meses. Fíjate qué curioso, lo sacaron del poder
Es decir, fueron los militares por ir a su casa en la madrugada y lo sacaron en pijama del país así de es. manera ilegal, con el argumento de que pretendía realizar una consulta para Así es. reformar la Constitución y para cambiar unos artículos constitucionales que les llamaban los artículos pétreos. O sea, que esos no se podían mover jamás. Bueno, el actual presidente llegó al poder, Juan Orlando Rodríguez, y lo primero que hizo fue modificar los artículos pétreos para poder reelegirse. Así es. ¿No? Y bueno, ahora desde la presidencia de Honduras está viendo por el destino de su hermano, que está siendo enjuiciado en Nueva York por narcotráfico. Así es. ¿No? Ese es el gobierno de Honduras. No, en Honduras era apabullante porque sí fue toda la élite hondureña muy enojada con Zelaya porque lo veían demasiado cercano a Chávez, porque Chávez había llegado y se había echado un discurso ahí en Tegucigalpa muy rudo en contra de ellos. Pero también una élite que no come lumbre, ¿verdad? Porque estaban felices con el petróleo de Chávez. Es más, lo que a Chávez lo tenía enojadísimo es que el Banco Central de Honduras se quedó con $50 millones cuando dieron el golpe que habían entregado en el marco de Petrocaribe y todo este proyecto que tenían de integración latinoamericana a través del petróleo venezolano, ¿no? Sí. O sea, ya hemos visto muchas de esas experiencias en los medios de comunicación en América Latina. Sí hay que tener cuidado, pero hay que procurar también no poner en el mismo costal. Que en el caso hondureño tengo que aceptar que ahí casi todos estaban en el mismo costal. Claro. Porque los mismos reporteros de tropa eran los que le preguntaban de una manera muy ruda a Insulza, el entonces secretario general de la OEA. ¿Y por qué viene usted aquí a decir a nuestro país? Era el tono de los reporteros hondureños, que hubo golpe de Estado, ¿no? Y entonces Insulza así les respondía muy enojado y les decía, pues esto se llama golpe de Estado aquí, en China, donde quiera, claro, ¿no? Y decía, en fin. Bolivia, caso similar, un golpe, estarás de acuerdo, el año pasado. Claro. ¿Cómo se confeccionó ese golpe y cómo lograron los bolivianos tan rápidamente en un año darle la vuelta? Bueno, yo creo que se combinaron varios factores en el caso de la caída de Evo Morales. Y uno de ellos importante es que sí hubo una rebelión de las clases medias en contra de Evo Morales, que perdió mucho terreno entre la juventud universitaria, clase mediera, ilustrada, bueno, y venía además de un error fundamental de Evo, que había sido brincarse un referéndum que había perdido y por una vía legal volver a ser candidato a la presidencia. A ver, antes de entrar en la discusión, tenemos que ir a otro corte, muy importante tema de Bolivia. Regresemos ahorita a seguir nuestro diálogo con Arturo Cano. Aquí seguimos con Arturo Cano. Estamos hablando de tus coberturas internacionales, estábamos hablando de Bolivia en particular. Tú dándole cierta la razón al asunto de que Evo había perdido apoyo, pero aún así no perdió. Bueno, o sea, Evo Morales ganó en la primera vuelta. Evo Morales perdió un referéndum antes. Bueno, sí, pero en la elección como tal, no hubo un fraude como acusó la OEA. No, bueno, ya quedó demostradísimo, ¿no? Así es. Que no hubo tal fraude. Un golpe de Estado. Pero y lo interesante es que un año después, tan rápidamente, el pueblo pues regresa y colocar a alguien del mismo bando, del mismo grupo. Lo destacable, creo yo, es que un año después el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, gane sin Evo Morales. Bueno, pero es con Evo también. O sea, no es con Evo en la boleta, pero están representando el más y los logros de los 15 años de gobierno de Evo Morales. Bueno, guardemos todas las distancias con respecto a México, pero en Bolivia había partido, ¿no? Cosa que aquí no hay todavía, digamos. Bueno. La 4T todavía no tiene configurado su partido. Creo que esa es una lección importante de Bolivia, guardando todas las proporciones, porque es un país pequeño, en fin. Pero la fuerza del partido de Evo no pudo hacer campaña, no estuvo en la boleta.
Pero el MAS es una confederación realmente de sindicatos, de organizaciones de bases, de movimientos populares, de mineros, en fin. Esa confederación, sumada al hecho de que la gente común veía... Les cuento un poco mis diálogos, mis reporteos en el teleférico. ¿En qué fechas estabas ahí? En el teleférico, en noviembre, después del golpe de Evo. Noviembre, ¿no? de 19, sí. Sí, de noviembre del 19. Entonces me subí al teleférico, que es un medio de transporte por excelencia entre el Alto y La Paz, y en la misma La Paz, a escuchar a la gente platicar. Sí. ¿Cuál fue la constante o qué era lo que más se oía? Mucha discusión de que si Evo hacía mal, que si hizo bien, que si la señora Yanine Áñez era racista o no. Pero lo que más escuché fue el miedo de la gente a vamos a volver a lo de antes. Es decir, ¿qué es lo de antes para ellos? A que nos miren para abajo, Claro. a que no nos consideren personas, a que a las mujeres de pollera nos consideren subhumanas, ¿no? Muy consciente la gente de eso, ¿no? Entonces yo creo que ese tema del racismo y del clasismo de este pequeño grupo que tomó el poder en Bolivia, afortunadamente por breve tiempo, pues no pudo hacerla. Bueno, y además la derecha fue dividida, ¿no? a la elección. Claro, sumando a Mesa y a Camacho no hubieran ganado de todas maneras, ¿no? Sí, fue como 2018 aquí, o sea, 53 a 20 y tantos. 55 creo que fue el conteo 2-1. Sí, exactamente, ¿no? Así ocurrió Y en Brasil, que también has cubierto, ¿estuviste ahí en el proceso de desafuero de Dilma? ¿O en el proceso antes, en antes? alguna elección en la primera elección de Dilma Rousseff. ¿Ocurrirá lo mismo? O sea, ¿este fenómeno Bolsonaro tendrá también una vida efímera como el de Yáñez? Creo que son condiciones muy distintas, pero que el daño que está causando Bolsonaro ya le ha puesto en contra a algunos que fueron sus aliados, ¿no? No sé si el PT tenga la capacidad de rehacerse y de relanzarse si el candidato no es Lula, pero bueno, pues Lula ya está fuera, ¿no? Y yo no sé si tú viste el video que repartió, que distribuyó en redes sociales brevemente cuando salió de la prisión en la que la tuvieron injustamente, porque se hizo tomar un video haciendo ejercicio en una caminadora, claro, y me acuerdo. corriendo y no sé qué, y con, como Rocky, ¿no? y con la música de Rocky Balboa, ¿no? Que luego lo es. bajaron por derechos de autor, pero Sí. era así como, y Lula acaba de cumplir 75 años, ¿no? Así es. Pero parece ser que a diferencia de Bolivia, el PT lo sigue necesitando como candidato, no tienen otra figura, y ya en Bolivia ya nació otra figura. Si no la había antes de Evo, pues ya es Luis Arce, ¿no? La otra figura. Y en tus crónicas, Brasil y Bolivia, seguramente detectas un contraste fuerte de las culturas políticas de esos dos países, ¿no? ¿Qué es es increíble la tela tan diversa que se usa para tejerles estas culturas políticas en América Latina? ¿Cómo lo contrastas? Bueno, lo que es una locura en Brasil es la cantidad de partidos políticos que hay, ¿no? Creo que cada candidato presidencial lleva como 20 o 20 y tantos partidos detrás apoyándolo, ¿no? Sí. Y Brasil siempre se ha cocinado aparte porque si bien el PT ponía el candidato principal, era con un abanico de alianzas muy, muy fuerte, ¿no? Que ahora ya se han roto, ¿no? O sea, el PT siempre fue en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es, digo yo, lo más parecido al PRI que hay en Brasil, porque es un partido así como el PRI aquí, con mucha implantación regional, ¿no? Con fuerza en varios estados en particular, y al PT no le alcanzaba para llegar solo, ¿no? Quizá vivamos aquí en México un fenómeno similar con estos nuevos partidos que de nuevos nada más tienen el nombre, ¿verdad? Porque quienes los encabezan o quienes están detrás de ellos, como pues son Elbester Gordillo y Pedro Aces, que son más bien personajes
o moral, personajes de la vieja clase política, ¿no? Así es. O de la clase política corporativa incluso, ¿no? Pero bueno, van a terminar teniendo un papel. Saltemos al norte, Arturo, tú que sabes de toda la región, también has cubierto la migración, los migrantes, relaciones México-Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de las historias más importantes que has cubierto en esa materia de los migrantes? Bueno, he estado durante muchos años dando seguimiento a la lucha de las comunidades por una reforma migratoria. Como tal, pues me tocó estar en las grandes manifestaciones de 2006 en Los Ángeles, que fue algo realmente histórico, importantísimo, que no se ha repetido. También en la Resistencia en Arizona, cuando esa ley racista y las acciones de aquel sheriff Arpaio Claro. que humillaba a los prisioneros y que los tenía en el desierto en unas casas de campaña en condiciones terribles, ¿no? He cubierto el tema de Estados Unidos desde una perspectiva, diría yo, muy mexicana, ¿verdad? Porque no hay mexicano que no tenga parientes del otro lado. Yo mismo tengo familia en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York. Y siempre ha sido desde la perspectiva de esta relación profunda, larga, que deviene de una migración que es histórica, masiva, bueno, una migración muy singular en el mundo, ¿no? Porque comenzó hace más de 100 años esta migración mexicana y ahora en mucho menor grado pues sigue vigente. Hay una presencia muy grande de comunidades mexicanas del otro lado, ¿no? Y la doble identidad es muy compleja, ¿no? De los migrantes que están allá, que tienen mucho arraigo, es como diáspora, ¿no? Mucho orgullo de lo mexicano, pero también frente a una cultura que exige la asimilación. O sea, es impresionante cómo, bueno, hay ya Los Ángeles cada vez más una ciudad mexicana, pero la dominación del inglés y la presión para asimilarse y olvidarse de los raíces es algo muy fuerte que también ha estado desde hace siglos en los Estados Unidos, ¿no? Un gran amigo angelino que ya murió hace relativamente poco tiempo, Antonio González, nacido en Texas, él ya hijo de un inmigrante que cargaba cajas de refrescos, se quejaba mucho de los activistas mexicanos o nacidos en México porque decía, estos ya no hacen política acá donde deberían, siguen pensando en México, Claro. Nunca se han cortado el cordón umbilical, ¿no? Y es cierto, hay militantes de varios partidos o de organizaciones de izquierda, Claro. y yo conozco a varios, tengo incluso amigos que son morenistas en Estados Unidos, y que prácticamente no tienen acción política allá, ¿no? Pero los otros tampoco tienen acción política acá, ¿no? Es que esa es justamente la separación. A mí, al contrario, yo como alguien nacido allá, viviendo acá, teniendo los dos conocimientos y experiencia, lo que a mí más me sorprende luego es eso, que hay mexicanos en los Estados Unidos que no les interesa la política en México. Y eso que la nacionalidad mexicana pues no se pierde nunca, ya está en nuestra Constitución. Ellos podrían recuperar sus derechos a votar doble en los dos países y no les interesa. Como ya son de los Estados Unidos, la política de México es lo secundario, ¿no? A veces nada más les interesa, y eso lo he visto incluso con líderes de las federaciones de migrantes y todo, les interesa nada más reparar la iglesia de su pueblo, Claro. o construir un rodeo o un campo de béisbol para que cuando lleguen puedan presumir que ellos pusieron eso para su pueblo, aunque su pueblo ya ni tenga gente, ¿no? O tenga muy poquita gente, ¿no? Sí, su trofeo, su prestigio, ¿no? De que ellos pueden regresar a su pueblo desde el éxito, pero sí, o sea, nos falta realmente todavía articular esa comunidad, ¿no? Bueno, y reconocerles el papel que juegan desde el punto de vista social, cultural, incluso en los cambios profundos que han ocurrido en algunas de las zonas más conservadoras del país. Esos cambios están ligados a la migración, al cambio de costumbres y diría yo sobre todo a la migración femenina, ¿no? A la presencia cada vez mayor de las mujeres. Quiero decir, reconocer todas estas aportaciones de los migrantes más allá de las remesas que mandan. Sí. Cuando hay un reconocimiento oficial de
los paisanos, gracias que nos mandaron y son nuestros héroes, etcétera. A mí siempre me suena un poco difícil eso, porque un país le está reconociendo que nos están rescatando en estos tiempos de crisis, cuando nosotros, país, no los podemos retener aquí. Claro. Los echamos porque aquí no hubo oportunidades, porque aquí no hubo Bueno, trabajo. el neoliberalismo los echó, ¿no? Bueno, sí, los echó el modelo económico, ¿no? Así es. Digo, la tasa ya ahorita debe estar muy abajo, si no es que ya es negativa, la tasa migratoria, pero en el sexenio de Fox, recuerdo esa cifra, era de 400,000 personas al Sí, año. medio mil al año. Que estaban Hasta yendo, 700,000 algún año. Sí, así es. Sí, una barbaridad. A ver, no quiero que se nos acabe esta entrevista sin que nos compartas algunas lecciones, sugerencias sobre pues, la crónica. Para mí, eres un gran reportero, periodista, pero en particular tus crónicas tienen esa calidad tan especial. Yo sé que pues, es un arte, ¿no? Al final de cuentas, no tienes que aprender en la acción, ¿no? Pero un joven periodista que está estudiando, está en su primera misión, en este contexto tan difícil para los periodistas en términos de recursos y de apoyo institucional, ¿qué recomiendas? ¿Por dónde entrarle para ir construyendo tu propio estilo y ir acumulando un buen público y impacto? Pues, en primer lugar, yo creo que nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de leer. Como decía el clásico maestro Kapuscinski, pues el periodista es el periodista es un oficio que abreva de muchas otras disciplinas, que abreva de la historia, de la antropología, de la etnografía, no sé. Más bien le robamos a otros campos del conocimiento. Bueno, eso, formarse, leer, estar interesado en el mundo es fundamental, pero yo diría que ya en un plano más personal, pues de lo que se trata es de no perder nunca la curiosidad, ¿no? Y de que cuando se llega a un lugar, uno debe tener claro qué es lo que va a contar la agencia de noticias, que le va a decir al lector en el otro lado del mundo que este día el presidente fulano hizo tal declaración o que el porcentaje de votos fue tal o cual, pero más allá de eso, y dando por descontado que lo va a contar la agencia de noticias. Alguien lo va a contar, sí. Pues ver qué hay detrás, ¿no? O sea, dónde está el tejido fino de lo que ocurre en el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Yo me dediqué a caminar las calles de La Paz para ver cómo funcionaba ese centro de poder en medio de un golpe, cómo bajaban los indígenas de la ciudad que se llama El Alto a manifestarse diariamente en contra del golpe, cómo solamente pasando unas cuadras ya estaba uno en la parte golpista de la ciudad. Claro. Y podías estar frente a la universidad, que es el equivalente de la UNAM en Bolivia, escuchando puras diatribas en contra de Evo Morales, ¿no? Digamos, es no perder la curiosidad, interesarse en la gente, escucharla, saber escuchar a la gente, no dar por sentado nada, desarrollar la capacidad de empatía, ¿no? Eso es fundamental. Y diría yo que sobre todo no dar por sentado nada, porque muchas veces la arrogancia del reportero lo lleva casi a traer la nota escrita en la cabeza, claro, e ir con la gente solamente para corroborar sus prejuicios o sus puntos. Si uno no va con la cabeza abierta y dispuesto a escuchar a la gente, y sobre todo si no le importa lo que la gente dice, pues entonces no puede hacer una buena crónica. Digamos, la habilidad para la pluma, la capacidad de escribirla bien y todo, pues se va aprendiendo con el tiempo y con muchas lecturas, ¿no? Eso es lo que hay que tener como siempre en mente, ¿no? Así como eres lo que comes, escribes lo que lees, ¿no? Pues sí, pues así sí. es. Sí. No, y lo que señalas al principio, sí, hay una presión para la nota de informar qué ocurrió, quién hizo qué, dónde, etcétera, que eso es lo que pues, todo el mundo hace, ¿no? Desarrollar una voz propia, una mirada especial y construir algo realmente
diferente a este concierto, porque es increíble, aún con tantos medios y redes, etcétera, ya son muchas fuentes, pero terminan diciendo casi todo lo mismo. Es difícil encontrar el análisis más estructural, más de base, más humano. Y si uno logra hacerlo, pues te van a leer. Hay algunos medios que lo están haciendo, ¿no? Sobre todo medios alternativos, claro, que lo están ensayando con mucho éxito. Y también hay que entender que para muchos colegas es muy complicado, digamos. Y yo acabo de estar en Morelos por el tema de la resistencia de estos ejidos a la termoeléctrica de Huesca. Y ahí conversando con colegas locales, les preguntaba yo, ¿y cuántas notas al día tienes que entregar? 5 notas al día. O sea, para la página web, ¿no? 5 parrafitos, realmente. Ni siquiera son notas. No, porque además trabajan para una estación de radio, para un periódico y para diferentes notas. Sí. Ajá. Pero incluso trabajando para un solo medio tienen que entregar de 3 a 5 notas al día. Entonces, pues qué profundidad, qué investigación, por eso nuestro periodismo en general está lleno de dijo, señaló, recalcó, afirmó, aseguró, el boletín, ¿no? O de la declaración baquetera, o que es una cosa que la pandemia nos debió haber hecho desterrar y que sigue haciéndose a pesar de todo, ¿no? Sí. Pues muy bien, querido Arturo. Nos quedan unos 30 segundos para que mandes un saludo a esta comunidad universitaria que sigue con mucho interés su canal. Y ¿qué saludo o mensaje quisiera transmitir a esta gran comunidad universitaria de 400,000 personas somos? No, pues yo solamente quiero decir que ojalá las aportaciones de alguien como yo, que ha estado en los últimos años básicamente en el terreno de los catorrazos periodísticos, pues tengan alguna utilidad para gente de la comunidad y puedan ser escuchadas, y agradecerles a todos que nos escuchen y nos miren. Al contrario. Y especialmente a ti, pues haberme invitado. Al contrario, querido Arturo, muchísimas gracias por engalanarnos con tu presencia aquí y gracias a usted por seguir con nosotros una semana más aquí en Diálogos por la Democracia, y te esperamos en 8 días aquí en TV UNAM.